Muy buenas noches, iglesia, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes en esta noche de jueves. Ya jueves, ya estamos en la recta final del segundo mes del año. Y bueno, estamos ya listos para dar inicio a nuestra sexta sesión de estudio sobre la mente reenfocada en Cristo. Creo que hemos tenido un buen tiempo en el cual estamos hablando de diferentes perspectivas acerca de cómo nuestra mente debe alinearse al propósito de Dios. Y creo que la lección de este día va a recordarnos algunas cosas de las que ya habíamos hablado cuando tocamos el tema de la iglesia emocionalmente saludable. Eh, y bueno, si no recuerde, tenemos ahí un apartado en el canal de YouTube donde están los estudios. Y recuerde que tuvimos un estudio también sobre la vida emocionalmente saludable. Pero hoy yo quiero tomar esta sesión para hablar específicamente de cómo tenemos que hacer esa alineación entre nuestros sentimientos y la mente de Cristo. Y nuestra mente, por supuesto. ¿Por qué? Porque muchas veces como cristianos vivimos enfrascados en algo que algunos especialistas de la salud mental le llaman un enojo generalizado. No que vivamos enojados, sino que a veces cuando no hemos sabido manejar nuestras emociones, o somos muy felices, y qué bueno por todos aquellos. Hay quienes viven enojados, ¿por qué? Porque no pueden controlar ciertas situaciones de su vida, o bien hay quienes están sumergidos en una gran tristeza o en una gran depresión. Entonces yo creo que el tema de hoy nos va a ayudar bastante a hablar acerca de eso. Aunque esta clase será seriada juntamente con la que sigue, que nos va a hablar acerca del perdón. Yo creo que podemos rescatar cosas bastante importantes en esta sesión. Así que le doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias por conectarse y vamos a entrar de lleno a esta sesión que se titula No dejes que las emociones te manipulen. Nosotros como seres humanos tendemos a ser muy moldeables o hasta cierto punto manejables por algunas circunstancias, a veces por el entorno, a veces por el medio que nos rodea. Pero hoy vamos a desvelar algunos mitos y también realidades sobre este tema. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, Dios no está enojado que nosotros no tengamos emociones o que las suprimamos. De hecho, un consejo que yo siempre doy, principalmente cuando hay una pérdida de un ser querido, es llorar. A mí me tocó vivir una época donde nos decían que los cristianos no lloraban. Y déjeme decirle que no es algo ni saludable ni es algo bueno decirlo. Yo no sé por qué alguien lo dijo, tristemente. Me tocó a mí vivirlo, pero bueno, doy gracias a Dios que hubo quien me pudo ayudar a salir adelante en esa etapa de aprender a llevar un duelo. Pero a veces hay quienes no solamente son ese tipo de duelos, hay otro tipo de circunstancias en nuestra vida que también nos vuelven manipulables. Y esto creo que hoy va a ser de mucha bendición para nuestra vida. Entonces, cuando nosotros veamos en esta lección qué vamos a aprender, hay 4 cosas que me gustaría compartir con usted hoy. La primera es conocer sobre el lugar que tienen las emociones en la vida conforme al diseño del Creador. Cuando Dios nos creó, también nos creó con emociones, nos creó con sentimientos, no nos creó como robots o como máquinas, sino que necesitamos. Yo no sé si usted recuerda la historia del famoso, esta historia de la literatura, El Mago de Oz, donde había un hombre de hojalata que quería pedirle al mago que le pusiera un corazón porque él quería sentir emociones. Cuando llega con el mago toma un abrelatas, le hace una fisura en el pecho y le coloca un corazón. Pero quizás
Después el hombre de Jalata aprendió que podía sentir, no necesariamente por tener un corazón, sino porque tenía emociones y sentimientos. Entonces quizás vamos a tener algo de esto bastante presente en esta noche. También vamos a comprender la importancia de admitir las emociones en lugar de reprimirlas o expresarlas descontroladamente. Eso es un tema crucial. Me he encontrado con muchos cristianos, con mucha gente que, como les decía, o vive enojado con el mundo o vive sumido en una fuerte depresión, y muy pocos son los que son alegres, muy pocos son los que realmente viven una vida alegre, una vida contenta, que han encontrado contentamiento con Dios. Vamos a identificar las heridas del pasado, dónde tenemos que colocarlas. Por ahí hay un autor, me gusta mucho leerlo, tiene varios libros, se llama Gordon MacDonald, y tiene un libro que habla acerca del pasado, de poner el pasado donde le corresponde. Vamos a hablar dónde debe de quedar ese pasado, dónde lo vamos a poner, porque si no vamos a ser víctimas y presas del pasado y no nos van a dejar ir hacia adelante. Y por último vamos a hablar de tomar la decisión de no dejar que las emociones del pasado afecten el presente, o sea, nos estorben en nuestro crecimiento espiritual, porque hay cristianos que le echan la culpa a otros cuando realmente son víctima de sus propias emociones. Y quiero comenzar con dos pasajes de la Biblia esta noche. El primero es Efesios 4, 26 al 27. Recuerda que usamos la Nueva Traducción Viviente por si los textos no corresponden a la versión 60 de su Biblia. Y dice Pablo aquí: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y hay otro pasaje que Pablo también escribe, donde dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta y cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque Él anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Aquí debo hacer una corrección, no es Efesios, es Primera de Pedro. Es Pedro el que habla acerca de estos dos versículos. Pero ¿qué tiene en relación a nuestra clase lo que dice Pablo y lo que dice Pedro? Si se da cuenta, hay un común denominador: nuestro enemigo, el diablo. A veces no hablamos mucho de él y creemos que al no hablar del diablo ya no existe, pero no. El diablo existe. Y necesitamos entender esto, que el diablo es un acusador, es un fiscal. He dado varias veces esta definición. El término diablo, como se traduce en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, y cómo se va a entender en el Nuevo, es como un fiscal, como aquel que está acusando, como aquel que está buscando argumentos para destruir nuestra vida, para poder deshacer de nosotros o de hacernos quedar mal delante de Dios. Y por eso es que dice Pedro, aquí vuelvo a decirlo, no es Efesios, les corrijo más adelante la cita bíblica, pero nos habla acerca de esto. Dice, o sea, el enemigo está buscando la oportunidad como un león rugiente, como un león hambriento. Y por ahí he hablado acerca de esta ilustración. ¿Cómo me imagino yo en lo personal a ese león? No me imagino a un león gordo, así robusto, fuerte, sino un león que lleva muchos días sin haber cazado una presa, un león que está, no sé, está fúrico, está enojado, porque no ha podido comer. Así es como me imagino aquí. Y dice, vea cómo dicen las preocupaciones, las ansiedades. Si usted no las pone en manos de Dios, el enemigo va a decir, aquí hay un plato muy grande donde quiero devorarte, donde yo quiero acabarte. Pero a veces los cristianos nos olvidamos de poner esa parte en las manos de Dios. Preferimos ponerlas en nuestras manos, preferimos enojarnos y tragarnos nuestro enojo, preferimos vivir orgullosos y tragarnos nuestro orgullo, preferimos vivir tristes y tragarnos nuestra tristeza. Uso esta expresión de comernos, ¿para qué? Para de alguna manera mantener alimentado algo en nuestras vidas, algo que desafortunadamente
si lo ponemos en las manos del Señor, el Señor dice, va a cuidar de nosotros, nos va a poner semáforos, nos va a poner ciertas situaciones, pero si se las dejamos al enemigo, va a ser el acabose de nuestra vida. Por eso es que cuando hablo de la mente en desorden, es que en estos dos pasajes se nos advierte cómo Satanás trata de aprovecharse de nuestras emociones. Cuando estamos enojados o cuando estamos ansiosos, y también a veces cuando estamos tristes. ¿Para qué? Para llevarnos a tomar decisiones incorrectas en nuestra mente y llevarnos a pecar. Usted puede decir, ay, pero yo enojado no peco. Claro que sí. Hay gente que prefiere establecer y entablar conflictos. Y a veces dicen, prefiero no hablar para no manifestar mi enojo. O porque estoy enojado, prefiero no hablar. Pero vuelvo a decirle, ¿qué pasa cuando estamos alimentando nuestro corazón de eso? Estamos pecando. Estamos de alguna manera maquinando cuestiones que no agradan a Dios. Entonces, por eso es que tanto Pablo como Pedro advierten a los cristianos que Satanás va a aprovecharse de nuestras emociones y va a jugarnos, de alguna manera, por llamarlo así, nos va a jugar chueco. ¿Por qué? Porque se va a abusar de ellos y de ellas, hablando de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, para llevarnos a pecar, para llevarnos a murmurar, para llevarnos a estar enojados, a generar contiendas, a levantar conflictos, a establecer rivalidades. Y por qué no, hablar de odio, de rencor, de malicia en nuestra vida. O sea, veamos lo que ocasiona Satanás cuando nosotros no tomamos control sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos. Y muchas veces nosotros decimos, no, pues se lo dejamos al tiempo, que el tiempo lo cure, que el tiempo lo sane, ¿no? Pero no, déjeme decirle que el tiempo es el peor remedio para este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ¿dónde se originan nuestras emociones? Bueno, número uno, las emociones son producto de nuestros pensamientos. O sea, no le echemos la culpa absolutamente ni al medio ambiente, ni al entorno, ni al lugar donde vivimos. Son producto de nuestros pensamientos, son maquinaciones internas de nuestra propia vida. O sea, esto no son provocados porque el hermano, la hermana, el amigo, el familiar, el tío, el hermano, el abuelito lo están produciendo. ¿Y cómo es que lo explico? Porque las emociones son modeladas y las reacciones impulsadas desde nuestra mente. O sea, esto no ocurre por nuestro alrededor o porque otras personas lo hacen. Surge de nuestros propios pensamientos. Y aquí tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Qué estamos pensando? ¿Sí? Cuando alguien me dice, no, ¿qué tienes? No, no estoy pensando. No, sí, a veces estamos maquinando. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que de lo profundo del corazón habla la boca. Y si hablamos de esa profundidad sería nuestra mente. Sería donde estamos pensando. ¿Qué me hicieron? ¿Qué me están haciendo? ¿Qué me está ocurriendo? Pero a veces preferimos sacarlo y exteriorizarlo y decir, es que es el medio ambiente. Hoy estoy triste porque el día está gris. O hoy estoy triste porque no ha salido el sol. Hoy estoy enojado porque hace mucho calor o porque llovió y me arruinó los planes. En el mejor de los casos, pero cuando le ponemos nombre y apellido a nuestros pensamientos, es ahí donde nuestra mente, y es personal, aquí no es una mente colectiva, no es una serie de pensamientos, es nuestra propia mente, o sea, nosotros mismos las maquinamos. Entonces es ahí donde necesitamos nosotros reflexionar, ¿sí? Porque si las emociones sin control nos llevan a pecar, entonces la verdad es que es Dios quien determina quién eres, ¿sí? Y no los sucesos que rodean nuestra vida. Dios nos ha dado la facultad de decidir cómo vamos a interpretar esos sucesos, cómo vamos a manejar esas presiones que la vida nos ponga por delante, ¿sí? Eso es lo que nos permite Dios. Y aquí es donde entramos nosotros, porque yo he escuchado cristianos que hablan de libre albedrío.
Y dicen, es que yo tengo libre albedrío, sí, pero también tienes una responsabilidad. Toda decisión que tú tomes conlleva una responsabilidad. Porque a veces solamente queremos los privilegios, pero no las responsabilidades. Entonces, sí es cierto, Dios nos creó como seres con libre albedrío, de poder decidir cómo vamos a interpretar un suceso, cómo vamos a manejar una presión, cómo vamos a estar viviendo. Pero también tenemos que asumir las responsabilidades. ¿Por qué? Porque no podemos dominar las emociones, pero sí podemos controlar nuestros pensamientos. O sea, voy a poner un ejemplo. Puedo estar triste por la pérdida de un ser querido, ¿sí? Pero si mi mente empieza a divagar en lo que no pude perdonar, o en lo que le dije, en lo que no hice o lo que hice, entonces nos volvemos esclavos del dolor, ¿sí? Por eso es que es importante llenar nuestra mente de la verdad revelada en la palabra del Señor. Pero muchos cristianos prefieren llenar su mente de disparates, de chismes, de arrogancia, de todo aquello que nos dice Pablo allá en Gálatas, que es el fruto de la carne. ¿Sí? Pasiones desbordadas, pasiones desmedidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos preferimos dar interpretación a esos sucesos, pero no queremos manejar las presiones. Podemos culpar a una persona por algo que sucedió, pero no podemos asumir la responsabilidad de lo sucedido. Por eso es que a veces nosotros como cristianos no solamente es llenar nuestro corazón, sino nuestra mente. ¿De qué la estamos llenando? Y déjeme decirle que nuestra mente se alimenta de lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen, pero también de lo que nuestros labios producen. Haga cuenta que es una maquinita donde usted le va a poner todos los ingredientes y el resultado va a ser lo que salga de la maquinita. Lo mismo somos nosotros. Muchas veces somos máquinas sin control. O somos muy arrebatados, o a veces somos muy melancólicos, o a veces somos muy efusivos, o a veces somos muy dramáticos. Pero necesitamos entender que si nosotros no controlamos nuestros pensamientos, nuestras emociones nos van a dominar. Y no importa que el día esté soleado, mis emociones van a decir, hoy debes de estar triste, hoy debes de estar enojado, hoy debes de estar fúrico, hoy debes de llorar, hoy debes... Entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está el libre albedrío? ¿Por qué? Porque entonces nos damos cuenta que como hijos de Dios solamente tomamos la parte que nos conviene, más no la que nos corresponde. Entonces, específicamente hablando del tema de esta parte de las emociones, necesitamos nosotros aprender a ver la vida y a las personas como Dios las ve. Porque así vamos a poder responder a las circunstancias con la misma madurez que lo hizo Jesús. Pongo siempre el ejemplo de los niños. Los niños se pueden pelear, los niños se pueden agarrar a trompadas, pero 10, 20 minutos después van a estar comiendo juntos, van a poder estar jugando juntos. Un adulto no. ¿Por qué? Porque quizás el niño es inocente, hay un grado de inocencia en su vida, hay un grado en la cual hay cosas que no le va a cargar a sus emociones, a su mente y por ende sus emociones. Pero muchas veces nosotros ni vemos la vida, ni vemos a las personas como Dios las ve. Las vemos como nosotros queremos verla. Como el agresor, el transgresor, el que hace daño, el que señala, el que se burla, el que hace contra nosotros. Pero la pregunta sería, ¿cómo ve a esa persona Dios? Pongo un ejemplo. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario tenía 2 ladrones a los lados. Uno se burlaba de Jesús, el otro pedía misericordia. Pero ¿qué era lo que veía Jesús? ¿Veía 2 ladrones? A uno arrepentido y a uno sin arrepentir. ¿Veía 2 hermanos? ¿Cómo lo veía? Veía quizás esa parte que solamente Dios puede ver. Pero a veces nosotros preferimos ponerle de nuestra cosecha, preferimos nosotros hacer esto como si fuera un adorno, ¿no? Como si fuera un carro alegórico. Vamos a ponerle todo lo que sea posible. Pero tarde o temprano eso no es la verdad. ¿Por qué?
porque entonces no estamos viendo las cosas como Dios las ve y no estamos poniendo las cosas en el orden en el cual Dios las ha estipulado, ¿sí? Entonces necesitamos enfocarnos en la verdad, que ese es uno de los grandes problemas para hablar de las emociones. Queremos enfocarnos en nosotros, en cómo me siento, en cómo estoy, pero ¿qué es la verdad? Y la única fuente de verdad sobre nuestra vida y todo lo que nos rodea es Dios. Por eso es que se nos anima a creer en la verdad, a pensar en la verdad, a vivir en la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia misma dice que nuestro corazón es engañoso. La misma Biblia habla que tengamos cuidado de aquel hombre que confía en el hombre. Que tengamos cuidado de dónde colocamos nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros preferimos creer en nuestros propios pensamientos en lugar de creerle a Dios, aquí viene lo importante, nuestro comportamiento estará lejos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estaré haciendo lo que yo quiero, mas no la voluntad de Cristo. Por eso hay muchas personas que les cuesta trabajo perdonar, y del perdón vamos a hablar un poco más adelante, pero es parte de esta situación. Hay quienes dicen, no, es que primero que me la pague, ¿no? Primero pídeme perdón, primero humíllate, primero híncate, ¿no? Y ya después veo si te perdono. Cuando nosotros necesitamos enfocarnos en la verdad. Hay quienes prefieren vivir de mentiras. Viven en un mundo paralelo. Viven en un mundo lejos de la realidad. Y su comportamiento, por ende, es alejado de la realidad. Y ellos viven creyendo que están bien. Y viven creyendo que su actitud es la correcta. Y a veces salen corriendo y regresan y gritan. Y lo vamos a ver en un momento más. Pero necesitamos enfocarnos en la verdad. ¿Qué tan enfocados estamos nosotros en la verdad? Y entender que la verdad es Cristo, y la verdad es la que nos hace libres, y la verdad es la que se traza por ese sendero de la gracia, donde Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, no podemos nosotros entrar en esa dinámica de enfocarnos en la verdad si nosotros manejamos nuestra propia verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre las emociones? Bueno, número uno, las emociones nos han sido dadas por Dios para desempeñar un rol esencial en nuestra vida. En otras palabras, nuestras emociones son un indicador de lo que sucede en nuestro ser interior, no de lo que sucede afuera. ¿Por qué? Porque a veces nuestras emociones, lo acabamos de mencionar, lo determina lo que está afuera, lo que está en la cuestión externa a nuestra vida. Pero las emociones, ¿sí?, son indicadores de nuestra propia alma. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos indicadores de lo que pasa en nuestro estado físico, ¿no? Cuando sentimos dolor, un dolor agudo, pues vamos al médico. Cuando sentimos agotamiento, descansamos. Cuando sentimos sed, bebemos agua. ¿Y qué pasa cuando estoy triste? ¿Qué pasa cuando estoy alegre? ¿Qué pasa cuando estoy melancólico? ¿Qué pasa cuando estoy iracundo? Bueno, ahí se va a manejar en las emociones. Pero si se da cuenta, no son elementos que dictaminan nuestra vida. Simplemente son indicadores de lo que está sucediendo dentro. Cuando alguien me dice, pastor, es que yo estoy enojado, tendría que, a veces como pastor, uno trata de decir, bueno, pues, ¿en qué podemos ayudarte para que saques ese enojo? Pero hay quienes prefieren vivir enojados. No hay ayuda que les alcance, no hay ayuda, y prefieren salir disparados como pivote, como tapón de olla de presión, y reventar contra la pared, contra el techo, contra lo que se les atraviese. Pero no son capaces de pedir ayuda cuando este tipo de situaciones se manifiesta, cuando hay odio, rencor, y hablo de lo malo, pero también cómo manejamos la alegría, cómo manejamos el gozo, cómo manejamos ciertas situaciones. La Biblia nos habla, un ejemplo, el libro de los Salmos, el Salterio, tal cual como está escrito, nos habla de emociones.
Vemos un día a un David preocupado porque no sabe de dónde vendrá su socorro, pero lo vemos después hablando de que él se alegró con los que le decían que iba a ir a la casa del Señor. Su corazón estaba listo para cantar salmos, pero también luego se dio cuenta por su pecado que sus manos estaban llenas de sangre. Entonces nos damos cuenta que no somos autómatas ni somos robots, sino que somos seres humanos que necesitamos desempeñar el rol que Dios ha establecido para nuestras vidas. Para eso hay un diseño. Y el domingo pasado en la clase con los jóvenes yo les decía, el hombre ha preferido dejar de lado el diseño divino para poder diseñar, para ser un artífice de sus propios elementos. Pero realmente el corazón de Dios es ese. Que las emociones no sean una manera en la cual tenemos que llevar nuestra vida, sino más bien que las emociones sean indicadores de algo que está sucediendo adentro. Y con esto no estoy diciendo siempre vamos a estar tristes o siempre vamos a estar gozosos. Entonces, cuando nosotros vemos estas grandes diferencias, que las emociones son los semáforos que nos indican cómo está nuestra salud emocional, y que no son elementos para ir y vaciar nuestro corazón, ir y vaciar nuestra vida, que no son vertederos, que no son rines de lucha, que es realmente el rol que juegan las emociones. Es de la misma manera en la que respondemos a las señales físicas. Entonces tenemos que aprender a responder a esas señales emocionales. Porque a veces decimos, yo soy así. Y la pregunta es, ¿y entonces qué cambios ha operado Cristo en tu vida? ¿Realmente Cristo murió en la cruz para que haya cristianos enojados, para que haya cristianos tristes, para que haya cristianos sumergidos en la depresión? Sino más bien es tiempo de pedir ayuda. Pero a veces somos tan orgullosos que preferimos quedarnos ahí y exaltar nuestras emociones y haciéndonos presa de nuestros propios pensamientos y dándole lugar al diablo. Este axioma así funciona. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí, tendríamos que preguntarnos, entonces, ¿cómo respondo a las emociones? ¿Cómo respondo ante estas situaciones? Porque si dicen que son mis pensamientos, entonces ¿cómo voy a responder a esas emociones? Y bueno, hay al menos 3 puntos donde confluyen muchos pensadores y hablan acerca de que vamos a responder a las emociones. Número 1, negando conscientemente los sentimientos. Segundo, en la expresión descontrolada de nuestros sentimientos. O quizás la tercera, que es enfrentar las emociones de manera realista. Vamos a ver cada una de estas situaciones. Quizás con esto vuelvo a decirle, no esté pensando, esto es para el hermano que decíamos, ¿no? Cuando no vino un hermano a la iglesia el domingo, esto era para el hermano que no vino, no, esto es para mí. Porque muchas veces nosotros estamos ahí. ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros negamos conscientemente nuestros sentimientos? Bueno, tendemos a suprimirlos por completo. Y esto es tan dañino que llega a enfermar a las personas. Yo se lo dije hace un momento. Yo crecí en un entorno donde me decían que los cristianos no lloran ante la pérdida de un ser querido. Yo no sé dónde se lo inventaron, pero eso me hizo tanto daño que yo no me estaba dando cuenta de lo que sucedía. Pero sí mis sentimientos lo expresaban. ¿Por qué? Porque estaba dañando a personas, porque estaba dañando mi relación con Dios, porque en otras palabras, yo estaba alimentando un rencor, yo estaba alimentando un dolor y lo estaba canalizando en lugar de ser de bendición, lo estaba canalizando en una situación negativa. Y usted va a decir, un pastor haciendo eso. Claro, porque somos seres humanos. Y si esto me pasó a mí, yo le preguntaría a usted, ¿cómo es que está llevando sus emociones? Porque hay quienes las suprimen. Hay quienes simplemente dicen, pues estoy enojado. Pero como estoy enojado me doy la vuelta y me voy con mi enojo. Pues haga de cuenta que le está metiendo más presión a una olla express. ¿Por qué? Porque las emociones son como si se embotellaran. No sé si a usted le ha pasado. Agita un refresco.
de estos que tienen mucho gas, ¿sí? Y va a sentir cómo la botella pasa de estar en un estado normal a un estado de una gran tensión, una gran rigidez. Lo mismo pasa con la olla de presión, que está lista nada más para mover el pivote y explotar. ¿Por qué? Porque se está reprimiendo todo lo que está sucediendo dentro. ¿Qué es lo que hace la olla de presión? Pues evita que el vapor, que lo que se está cocinando salga y ocupa eso a su favor. Pero el problema es cuando eso explota. ¿Por qué? Porque en los mejores de los casos sería que explotara en privado. Pero ¿qué pasa cuando explota en público? Nos escudamos y decimos, yo soy así. Y déjeme decirle que usted no es así, porque tendríamos que ir a la Biblia a ver el manual divino para ver si así nos creó Dios. Y le aseguro que Dios no nos creó así. Pero preferimos negar conscientemente nuestros sentimientos. Preferimos reprimir el llanto, preferimos reprimir el enojo. A veces hay gente que usa esta frase, ya no expreso más mi enojo porque si no va a haber situaciones, va a haber complicaciones. Pues déjeme decirle que las complicaciones son personales. Que cuando eso explote va a lastimar el entorno, sí. Va a dañar a los que le rodean, efectivamente. Entonces, tenemos que tener cuidado. La otra forma en la cual expresamos nosotros o tenemos que aprender a lidiar nuestras emociones es la expresión descontrolada. O sea, ya la olla express explotó, ya la olla express ya sacó todo su potencia, su poder, la bomba atómica explotó, ¿sí? Y esta es la forma en la que se trata las emociones, es tan dañina como la anterior. ¿Por qué? Porque aquí expresamos las emociones que pueden dar lugar a que salga el dolor, el rencor, el odio. Por eso la Biblia dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero la forma en la que se expresa suele dañar a otras personas. Yo voy a sentir alivio, pero no me importa a quién me lleve. Sean mis hijos, sea mi cónyuge, sea la familia en la fe, sean mis amigos, sean mis compañeros de trabajo, pero yo quiero sentirme bien. Cuando una persona está enojada, cuando una persona está iracunda, decía un terapeuta, dice, quisiéramos tener enfrente al que nos hizo enojar para acabar con él. De hecho, dentro de las terapias hay una donde se le da al paciente una almohada y un bat, y para que de alguna manera saque ahí esta expresión descontrolada de los sentimientos, de las emociones, para que no lo vaya a hacer en la vida real con una persona. ¿Por qué? Porque luego de que la persona ha estallado, siente que se ha aliviado, siente que se quitó un peso de encima. Pero si eso lo hizo no con una almohada, no lo hizo con un bat en un salón de terapia, pero lo hizo en la iglesia, lo hizo en el hogar, lo hizo en el trabajo, lo hizo con su familia, con sus cónyuges, con sus amigos, se va a terminar quedando solo. Es como una bomba atómica. Va a acabar con todo lo que esté a su paso. Pero la gente se siente bien. Listo para emparejar. ¿Sí? Entonces la gente se siente bien. La gente se siente que está experimentando, hasta algunos especialistas dicen, hay quienes experimentan placer al explotar descontroladamente. Pero quizás el proceso bíblico es enfrentar las emociones de manera realista. ¿Cómo hacemos eso? ¿O cómo es esta opción? Bueno, es más saludable ser sinceros con nosotros mismos y con Dios primeramente sobre lo que estamos sintiendo. Un ejemplo muy claro es David.
David era un hombre conforme al corazón de Dios, lo dice Pablo. Y cuando Pablo habla acerca de esa expresión, cuando Pablo sí habla acerca de esta expresión referente a David, un hombre conforme al corazón de Dios, fue un hombre que fue realista. Y lo podemos ver en los salmos, lo acabo de decir. Un hombre que por un momento dice, mi corazón es como un ciervo que brama por las corrientes de aguas, pero también mis manos se mancharon. ¿De dónde va a venir mi socorro? ¿Cómo voy a entrar por sus puertas con acción de gracias? David era un hombre realista en sus emociones. David era un hombre que entendía a cabalidad esto que Dios le estaba trazando en su vida, que le estaba trazando en su corazón. Pero muchas veces como hijos de Dios nos cuesta trabajo entender eso. ¿Sí? Nos cuesta trabajo reconocer que las emociones nos han sido dadas por Dios y que son parte de su imagen que Él ha labrado en nosotros. Que no solamente es un argumento para decir, pues yo soy así, y así soy, y así voy, así he crecido, y así me voy a sentir bien. Entonces, nosotros necesitamos entender que hay personas que piensan que solo deben orar cuando están felices y agradecidos. Pero yo veo a personas que estaban buscando de Dios como aquel profeta que se deprimió después de haber vencido a los profetas de Baal y que le dijeron te vamos a cortar la cabeza y se deprimió. Entonces, darnos cuenta que hay que enfrentar de manera realista nuestra vida. Que necesitamos nosotros entender estas situaciones. Permítame un momento, necesito apagar aquí. Listo, perdón, no iba a estar pidiendo emparejarse eso. Cuando hablamos de esto, creo que es ahí donde necesitamos nosotros ser realistas. ¿Qué tanto nos conocemos? No podemos decir es que yo no me conozco. Claro que nos conocemos. Y es válido orar cuando estoy enojado, muy necesario. Así como cuando estoy feliz o cuando estoy triste o cuando estoy desesperado. Pero es para decirle al Señor, crea en mí un corazón puro. Crea en mí un corazón que te ame en verdad. Crea en mí una actitud que te honre y que no vaya a terminar poniendo en entredicho o generando situaciones en contra de mis hermanos o de mis hermanas. Esa es la parte crucial de este tema. ¿Por qué? Porque el mejor lugar donde podemos dar expresión a nuestras emociones es frente a nuestro Creador. Es ahí donde nosotros necesitamos ser revelados como tal. El domingo entonábamos un canto con el grupo de alabanza donde dice que cuando estamos a sus pies, ahí nadie nos señala. Ahí es como Dios nos ve tal cual somos. Ahí es como es nuestras emociones, como son nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque es ahí en nuestra intimidad, en la comunión que tenemos con Dios, cómo nosotros somos realmente. Y por eso la misma Biblia nos dice, en palabras de David, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Yo no sé cómo se sintió David después de ser el gran rey, después de ser el gran hombre de Dios, cuando se vio envuelto en una cuestión de pecados, cuando no solamente adultera, sino mata, y después le toca mirar la muerte de el producto de esa relación. ¿Cómo se sintió David después de haber ganado tantas batallas y estar perdiendo la parte crucial de su vida? ¿Cómo se sintió David cuando le dice al Señor, mira, yo vivo en una casa así y el Señor vive en un tabernáculo, yo le quiero construir un templo, y que el Señor le dijo, no lo vas a construir tú?
O sea, quizás David tuvo que ser quebrantado delante de Dios. David tuvo que llegar a ese punto donde tuvo que experimentar el amor incondicional de Dios y expresar lo que él pensaba, expresar lo que él sentía, pero decírselo a Dios. Imagínense que David hubiera agarrado la espada y hubiera salido a acabar con el sacerdote porque fue el que le dijo: mira, tus manos están llenas de sangre. Y pudo haberle dicho: ¿y tú quién eres? Y acabar con él. O pudo salir con el pueblo y decir: por su culpa estoy pasando por esta situación. O no sé, pudo haber ido y hacer un sinfín de cosas. Pero realmente lo que decidió hacer David fue buscar humillarse delante de su Dios y expresar lo que él sentía, expresar lo que él pensaba. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos escrito en los Salmos, donde no todos los salmos son de victoria, no todos los salmos son de glorificación. Hay salmos de tristeza, hay salmos que nos muestran a un David quebrantado, angustiado, derrotado, abatido, pero aún así seguía delante de Dios. Y muchas veces nosotros cuando hablamos de reenfocar nuestra mente en Cristo, preferimos vivir atados a nuestro pasado, a nuestros errores, a nuestra necedad, que en lugar de ser liberados por el poder de Cristo. Y cuidado con el mentir. Si cuando estamos enojados y frustramos orando, fingiendo que nada pasa, que estamos bien, pues déjeme decirle que le estamos mintiendo a Dios. En otras palabras, así como a veces somos muy buenos para decir: ay, este hermano, esta persona, este familiar o mi hijo es un hipócrita, nosotros lo estamos siendo cuando nos acercamos delante de Dios fingiendo que no pasa nada. Por eso la Biblia dice: si estás enojado con tu hermano, ve y ponte a cuentas y después presentas tu ofrenda. Y no es que Dios no le interese, sino que realmente lo que Dios busca es primero tu corazón, un corazón contrito y humillado, un corazón puesto delante de Dios y de cada uno de sus elementos. Esa fue la acusación que Jesús hizo frente a los fariseos, que conocían la ley pero no la cumplían, que hacían la regla de la regla de la regla de la ley para que la gente no lo pudiera llevar. Pero Dios no escucha esta clase de oraciones. Delante de Dios, si no eres sincero, no eres santo. Y usted dice: ay, pastor, ¿por qué dice esto? Sí, porque Él quiere que hablemos con la verdad en todo tiempo. Pero a veces preferimos, vuelvo a decírselo, vaciar en el lugar equivocado. Porque ahí sentimos, como dije, hasta cierto punto, en el mejor de los casos sentimos alivio, pero ya cuando hay gente que siente placer, creo que ahí ya estamos hablando de situaciones más complicadas. Cuando liberamos nuestras cargas delante de Dios y permitimos que sanen nuestras emociones, entonces estamos evitando que otros sean dañados, y eso se llama amor al prójimo. Si yo amo a mi prójimo y ya lo lastimé, tengo que pedir valor para pedir perdón. Pero a veces nuestro orgullo, nuestra soberbia o nuestro propio ser prefiere vivir esclavo de las cargas que liberarnos delante de Dios. Por eso yo lo digo cada domingo en la oración pastoral. El propósito del culto, sí es cierto, es adorar a Dios, es rendir culto a su nombre, es declarar lo que Dios es, pero también es un momento en el cual podemos ser transformados, en el cual no podemos salir igual de como llegamos. Para eso está el altar cada domingo. Para eso hacemos una pausa en el culto, para presentarnos delante de Dios. No crea que es un punto más del protocolo cristiano, no. Yo recuerdo cuando a mí un pastor me explicó acerca de la importancia de la oración pastoral, porque yo le decía: tengo que orar por la iglesia cada 8 días, y él me decía: lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque ese momento entre la oración y entre la adoración y la prédica es crucial.
Y yo recuerdo que le decía, bueno, pues la podemos poner en otro momento. Y me decía, no, tiene que ir entre la adoración mientras nosotros estamos adorando, antes de escuchar la voz de Dios. Es como un punto medio, donde el Señor quiere traer libertad, donde Dios quiere liberarnos de nuestras cargas, donde Dios quiere transformarnos. Y por eso es que está ahí. Si usted tenía esa duda, ¿por qué el pastor, mientras está tocando el grupo de alabanza y antes de predicar, sube a orar? Pues es porque necesitamos liberarnos, permitirnos que nuestras emociones sean sanadas para que evitemos daños y daños colaterales o daños directos. Dios quiere liberarnos de nuestras cargas. Y entonces, ¿cómo tratamos con la carga emocional del pasado? Porque era uno de los puntos, o es uno de los puntos de esta noche. Ya entendí de mi carga presente, pero ¿qué hago con la carga emocional del pasado? Pues déjame decirle que nuestro crecimiento en la santidad o en el sendero de la gracia depende de, además de enfrentar las emociones de manera realista, también tiene que ver cómo tratamos con las heridas emocionales del pasado. Todas las personas tenemos en nuestra historia experiencias dolorosas y que nos han dejado heridas y nos han dejado cicatrices en nuestras emociones. Cuando hay heridas, quiere decir que están abiertas, que todavía duelen, que todavía causan molestia, y que cuando ya son cicatrices, pues podemos verlas y nos va a recordar el momento doloroso, nos va a recordar el momento hasta traumático de nuestra vida, pero ya no debe de doler, ¿no? A veces echamos competencias, ¿no? A mí me pasó de niño, con mis compañeros no recuerdo si era en la primaria, echábamos competencias a ver quién tenía más cicatrices, ¿no? Esta merece cuando aprendí a manejar la bici. No, pues decía el otro, esta yo me la hice aprendiendo a manejar patineta. No, pues esta yo me la hice brincando en la azotea. Y eran como que nuestros triunfos, ¿no? Eran nuestras glorias como niños. Sí nos recordaban el trance doloroso, el trance difícil, pero era una victoria, ¿no? Decir, mira, me hice aquí una abertura, ¿no? Por aprender a andar en bicicleta, ¿no? Lo mismo sucede con el pasado. Nuestro pasado tendría que ser, lo voy a decir así, como lo dice Gordon MacDonald, nuestro pasado tendría que ser nuestra guirnalda de la victoria, donde Cristo ha podido triunfar en esa parte. Donde ya no hay heridas, ahora hay cicatrices. Que es cierto, ya no duelen, pero me recuerdan el momento trágico de mi vida. Entonces, en estas situaciones, ¿qué sucede? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ¿cómo tratamos con la carga del pasado cuando tiene nombre y apellido? Cuando hemos sufrido con abuso físico o emocional de parte de un familiar, cuando hemos sido traicionados por un amigo, cuando hemos sufrido un accidente o una enfermedad que nos incapacitó de alguna manera, cuando hemos sido rechazados o privados de amor o de cariño. ¿Cómo lidiamos con la muerte de un ser querido? ¿Cómo lidiamos con un divorcio? ¿Cómo lidiamos con el hecho de habernos asustado mucho, vivir una experiencia traumática? Muchos cristianos al día de hoy siguen cargando con esas heridas. Y John Newman, en su libro El sanador herido, él habla acerca de que muchas veces preferimos seguir como él hace una analogía. Cuando un animal es lastimado, cuando en la pelea o en una batalla o en el bosque, en el campo, lo único que hace el animal es lamer con su propia saliva sus heridas y esperar a que sanen. Algunas veces sí sanarán cuando son superficiales, pero cuando son profundas se pueden infectar. Y lo que hace la saliva, en lugar de limpiarlas, es propagar el foco de infección.
Y a veces muchos de nosotros preferimos, en lugar de buscar la sanidad divina, preferimos seguir administrando nuestras heridas. Preferimos seguir lamiendo nuestras propias heridas de manera personal para de alguna manera evitar enfrentar nuestra realidad. Por eso necesitamos aprender a poner el pasado en su lugar. Porque si no vamos a ser víctimas del pasado. ¿Sí? Aún la iglesia. Yo he mencionado mucho esto. A veces hay iglesias que se quedaron en algún espacio de su pasado, en sus tiempos de gloria, en sus tiempos mozos, o también en una experiencia traumática, en una situación dura, difícil, en una crisis, en alguna situación. Ahí nos quedamos enfrascados. Pero entonces, ¿cómo tratamos con esta carga? Porque es una carga. Porque quizás muchos dirán, ya estuve orando, como Pablo decía, ya me la pasé orando al Señor, diciendo que quite este aguijón, pero pues es un emisario de Satanás que me abofetea y me dice, bástate en mi gracia. Entonces quizás decimos, ay sí, pero yo no soy Pablo para soportar todo eso. Entonces aquí viene lo importante. Para evitar que el pasado domine sobre nuestro presente, debemos aprender a vivir con estos sentimientos que hay dentro de nosotros, y que cuando afloran o cuando se activan estos sentimientos es prioritario, y esto es importante, tome ahí nota, subráyelo, concentrarse en el presente y distinguir entre los sentimientos del presente y la dolorosa experiencia del pasado. A veces hay cosas que lo detonan, mirar una persona, mirar un acontecimiento, encontrarnos en algún lugar y ¡fum! Se nos prende y nuestras emociones empiezan como el Alka-Seltzer, y todavía en lugar de echarle agua le echamos vinagre y jugo de limón. Entonces está la efervescencia, todo lo que da, pero entonces yo necesito hacer una pausa y darme cuenta dónde estoy en mi presente y qué era lo que pasó en el pasado. Y si aún duele, entonces yo tengo que seguir buscando ayuda, tengo que pedir la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de la iglesia, pero no esperando que la iglesia haga el proceso, sino que me ayude a salir adelante de esa experiencia, a ubicarme en mi realidad, a ubicarme en mi presente, a poder decir, híjole, esta situación ya la viví, ¿dónde debe de estar? Pues debe de estar en su lugar, es como en un armario. No puede poner los calcetines junto a los abrigos o en la lavadora. No puede poner la ropa blanca con la roja o ponerle blanqueador a la ropa negra. ¿Sí? Nosotros necesitamos permitir que nuestra mente sea sanada para que pueda controlar nuestras emociones, en lugar que nuestras emociones primarias desgasten nuestra vida. Hay cristianos que todavía siguen enfrascados en algún estadio de su vida, como la iglesia. Una iglesia no va a crecer hasta que no ve su realidad. Yo creo que fue algo que hablábamos con el liderazgo de Jesús el Señor. Necesitamos entender qué somos hoy, no qué fuimos ayer, no dónde están y hablar de glorias pasadas, sino hablar de nuestra realidad. Cuando yo he entendido mi realidad presente, entonces el Señor puede empezar a escribir un nuevo futuro en mi vida. Pero es ahí donde yo necesito evitar que el pasado me domine. Pero aquí es algo que yo tengo que ponerlo en su lugar, porque es mío. Tengo la ayuda del Espíritu Santo, tengo la ayuda de Dios, tengo la ayuda de la comunidad de fe. Pero quien lo tiene que hacer soy yo. Entonces, ¿cómo tratar con las experiencias del pasado? Bueno, todos tenemos personas o hechos que han influenciado negativamente en nuestra vida. Y hablo de hechos y hablo de personas. Y déjeme decirle que no hay recetas mágicas para borrar de nuestra memoria estos episodios amargos. Pero hay una buena noticia. La Biblia nos dice que de modo que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Ojo, no desaparecieron. Vea lo que dice la Biblia. Las cosas viejas no desaparecieron, dice pasaron. O sea, están puestas en el pasado. Y hay cosas que van a... Y
cosas renovadas. A veces cuando estamos hablando de la autoestima a las personas, les damos una hoja de papel y decimos que esa es nuestra vida. Y después hacemos bolita la hoja, la machacamos, la pisamos, y le decimos a la persona, ¿y aún la hoja sirve? Sí. Va a tener ajaduras, va a tener manchas, pero va a ser útil. Bueno, pues eso es lo que Dios hace con nuestra vida. Quizás no puedo desaparecer a la persona, no puedo desaparecer las circunstancias, pero si yo estoy en Cristo, por eso es de modo que si alguno está en Cristo, o sea, hablando de individuos, es una nueva criatura, es una nueva creación. Y dice Pablo, las cosas viejas pasaron, no dice fueron olvidadas, no dice fueron erradicadas, no fueron borradas, sino que fueron pasadas. Decía de estos proverbios que luego cito, es un proverbio chino, que decía que no puedes beber 2 veces agua en el mismo caudal. Sí, no puedes beber de la misma agua 2 veces en el mismo caudal. ¿Qué significa esto? ¿Qué ha pasado? Pero para que sean hechas nuevas, para que sean renovadas, pues hay que hacer un proceso. Por eso usa el término hechura. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto? Que hay que volver a buscar los materiales, que hay que hacer la selección de producto, que hay que volver a buscar y volver a iniciar el proceso de manufactura. Y eso lo hace Cristo. Y termino con este dato. Lo que nos dice aquí Pablo es que en Cristo hemos sido libres de nuestro pasado. Hay quienes quieren abrazarlo. Yo no puedo pensar que alguien abrace o ame tanto, aunque existe el famoso síndrome de Estocolmo, donde dicen que la persona agraviada termina enamorándose de su agresor. Y a veces yo veo cristianos enamorados del enemigo, enamorados de los que le hacen daño, enamorados de su ego, enamorados del odio, enamorados de rencillas. O sea, reproducen este síndrome de Estocolmo. Cuando Pablo dice que somos hechos criaturas nuevas, es que el Espíritu Santo puede sanar nuestras heridas si yo decido entregárselas a Él. En lugar de estarlas limpiando con mis propias lágrimas, con mi propia saliva, es decirle, Señor, sánalas tú. Y a veces Dios como médico dirá, híjole, aquí es mejor amputar y va a ser doloroso, pero lo tenemos que hacer. A veces dirá, sanará con este tratamiento. Pero déjeme decirle que eso no va a ocurrir instantáneamente. No va a hacer usted una oración y va a decir, ay, ahora sí, ¿no? En el 6x6, ahorita que estamos orando en el 6x6. Ya, 6 minutos después, híjole, ya hasta veo todo diferente. No, es un proceso. Porque la herida debe sanar, debe cicatrizar. Y nuestras emociones lo van a ir haciendo poco a poco. Y ahora sí termino con la reflexión. Bueno, hoy no tendremos la reflexión, se las debo. ¿Por qué? Porque quiero enlazar este tema con la siguiente lección, que es hablar acerca del perdón. Porque no podemos hablar de sanidad emocional sin perdón. No podemos hablar de libertad sin perdón. ¿Sí? Hay un canto que hablamos, que entonamos en la iglesia, que habla acerca de libertad, y dice una parte del canto, al que el Hijo hace libre, lo hace libre en verdad. Pero ese proceso se llama perdón, y de ese perdón vamos a hablar en las siguientes sesiones, porque por eso es que decía, no me quiero encerrar aquí, y quiero solamente cerrar esto, decir que las emociones no son malas, porque nos fueron dadas por Dios.
y por medio de ellas podemos conocer lo que pasa en nuestro mundo interior, es decir, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra alma. Por eso es muy importante aprender a reconocer nuestras emociones, pero necesitamos aprender a responder a ellas con la mente de Cristo. O sea, no es bueno reprimir las emociones, pero tampoco es bueno dejarlas fluir como un río descontrolado. O sea, como cristianos maduros, nosotros debemos aprender a enfrentar nuestras emociones de manera realista, abriendo su corazón a Dios. Él es realmente, como dice el himno, Él es nuestro amigo más fiel, Él es nuestro amigo íntimo, para que fluyan las cosas. Entonces, la próxima semana vamos a hablar acerca de los efectos contaminantes de la falta de perdón. Hoy vamos a detenernos aquí, vamos a ir concluyendo con el dato curioso. Como les dije, no quiero cerrarlo porque quiero empatarlo específicamente con la lección de la próxima semana, o nuestra siguiente lección, sobre precisamente el perdón. ¿Por qué? Porque no hay sanidad en nuestras emociones si no hablamos de perdón. Así que bueno, iglesia, vamos a detenernos aquí. Ya nos hemos pasado por unos minutos, pero bueno, creo que ha sido un buen tiempo de reflexión. Como dije, este tema a mí me agrada mucho porque nos pone no en contexto, nos pone en nuestra realidad. Entonces, bueno, pues vamos a seguir en esta línea. Recuerda, el próximo domingo estamos cerrando esta serie sobre finanzas. Recuerde, para cada febrero de cada año me gusta hablar de finanzas y hemos hablado este año acerca del discipulado financiero. Así que vamos a cerrar con broche de oro este tiempo de predicaciones. Recuerden, los matrimonios también habrá una reunión el domingo por la tarde, 3:30. Hay una reunión con el Ministerio de Matrimonios, así que es importante que tomen nota de esta actividad. Y bueno, pues obviamente lo esperamos a las 10:30 para nuestro tiempo de discipulado y a las 12 del día nuestro servicio de adoración. Le invitamos a que haga planes. Si usted está enfermo, bueno, o está pasando por una situación complicada de salud, bueno, recuerde, está la transmisión a las 12 del día a través de este canal de YouTube, pero si no, lo invitamos a estar en la casa del Señor. Haga un esfuerzo. Quiero orar por usted, quiero saludarle, quiero bendecirle y quiero que mi oración es que la palabra del Señor sea sobre su vida. Que tenga un excelente cierre de semana. Nos vemos con el favor de Dios el próximo domingo y que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Bendiciones.